Señor, yo, ya sea por vida, por enfermedad, por muerte, yo te voy a seguir sirviendo. ¿Ya? Pero muchas veces nuestro corazón se ensoberbece, y yo he visto gente que ha creído de que está padeciendo por causa de Cristo con una enfermedad, y en realidad es un pecado no confesado, ¿cierto? Porque es la soberbia muchas veces, la vanidad de yo creer que no tengo pecado, lo que me enceguece y me impide recibir el perdón que Dios me quiere dar, o la libertad que Dios me quiere dar. Por eso que necesitamos un corazón, y yo siempre hablo de un corazón recto, de un corazón genuino, de un corazón humilde ante Dios, ¿cierto? Sigamos. O sea, el temor es pecado. Y nosotros sabemos que todo pecado trae maldición, como vimos en el primer texto, ¿cierto? Que todo pecado trae maldición, no hay maldición sin causa. Entonces, todo pecado trae maldición, hermano. Nosotros tenemos que convencernos de eso. Y todo pecado va a abrir puerta a una posible contaminación espiritual. Cuando yo persevero en ese pecado o en las cosas de la carne, y Dios me llama al arrepentimiento una y otra vez, y yo persevero, voy a terminar siendo contaminado con demonios, independientemente que sea cristiano. Yo hablo esto con libertad porque ya di todas las bases bíblicas de cómo es posible que un cristiano sea contaminado con demonios. ¿Ya? Romanos 14:23 dice: mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. El temor es lo opuesto a la fe. Por la fe se mueve el poder de Dios. Bueno, por el temor se mueve el poder del diablo sobre tu vida, hermanos. ¿Ya? Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que andar por fe, pero no por presunción. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo no tengo temor a morir por un asalto, por el COVID, etcétera, etcétera. Y yo, viví una experiencia dentro de mi ignorancia, ¿cierto? Y de mi ser, neófito. Le fui a predicar, porque yo estaba predicando con un parlante, ¿cierto? Y yo creo que de esto se debe de acordar mi papá y mi mamá. Yo, predicaba con un equipo, ponía los parlantes para afuera y predicaba. Bueno, un día X vi a una persona que estaba presentada en la cancha y que estaba con la botella de cerveza, no sé qué era, o vino, no me acuerdo. Y mientras yo estaba, predicando, algo grita. Y yo sentí en mí que tengo que ir a evangelizarlo, y fui con una gran sinceridad de corazón. En realidad fui para allá y le dije: hola, ¿cómo está? Y ahí le hablé y todo lo demás, y de repente le digo: Jesucristo te ama. Y aquí allá, y él me toma del cuello aquí atrás, y era un tipo grandote, medía como 1,80 m, era como de 3 cuerpos, y me toma el cuello acá y me dice: yo te debería sacar la tit. Entonces yo le digo con mucha tranquilidad dentro de mí, en realidad dije: bueno, Señor, si me pega, ¿qué lo hace? Yo no me voy a defender. Y le dije: no, pero es que lo que pasa es que Dios te quiere sacar de esto, otro y todo lo demás. Y de repente mete la mano en el bolsillo, y él dice: ¿y qué pasa si yo saco un cuchillo ahora y te mato? Entonces yo estaba cerquita de él, y él con su mano acá, y más encima mete la mano en el bolsillo, así. Y yo en ese momento sentí una sensación que es normal, ¿cierto? De sentir un grado de temor o estrés, ¿cierto? Por decirlo así, a que puede pasar eso. Pero el tema es cuando no te domina. Entonces yo dije: bueno, si tú quieres, yo no me voy a defender, y si Dios permite esto, amén, ¿no? Entonces el tipo me quedó mirando así, me dijo: ama a Dios de verdad. No sé si tenía el cuchillo o no tengo idea, pero de que vi en ese momento cara a cara con que en cualquier momento iba a sacar un cuchillo que me iba a enterrar, yo lo vi cerca. Entonces hay una sensación normal, ¿cierto?, ante una situación de
¿cómo se llama?, peligro. Pero el tema está que eso no me domine, que eso no me haga servir a lo que el temor quiere que haga, que en este caso es claudicar, ¿cierto?, en la fe cristiana. Aunque yo quizás actúe mal, quizás ustedes pueden decir sí, pero que no, hay que ir de dos personas, o cómo le vas a predicar a una persona ebria, no sé. ¿Cierto? Ustedes pueden dar su testimonio o su parecer. Pero el tema está en enfrentarse a la muerte. El temor nos va a hacer que en el momento dado claudiquemos. Y eso fue para mí también una prueba de que había algo dentro de mí, aunque yo, aunque era nuevo, ¿cierto?, y todo lo demás, pero había algo dentro de mí que escapaba de mí, porque yo siempre fui muy cobarde para las peleas, todo lo demás, pero vi que había algo dentro de mí que me hizo ser valiente. Entonces yo supe que no era yo el que estaba dispuesto a pasar eso, ¿cierto?, sino que había algo dentro de mí. Y ahí empecé a descubrir en parte, ¿cierto?, lo que Dios había hecho en mi vida. Bueno, pero les di solamente un ejemplo. Entonces, todo lo que no es de fe es pecado. Vamos a ver que literalmente en la Biblia el temor es considerado pecado. Apocalipsis 21:8 dice: mas a los temerosos, a los incrédulos, a los abominables, etcétera, etcétera, van a ser lanzados en el lago de fuego azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí nombra a los temerosos. Creo que la versión 1960 dice a los ¿cómo se llama?, cobardes, creo que dice. Pero es un sinónimo de temor, ¿ya?, cuando somos dominados por el temor. Ya, vamos a seguir. Consecuencias que vienen con el temor. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Y esto fue lo que le pasó a Job. Dijo: el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Está hablando de un temor que le espantaba continuamente. Y aquí uno puede hacer un análisis bien profundo en Job, ¿cierto? Pero creo que por el tiempo, ¿cómo se llama?, creo que no se puede ver. Pero hay cosas muy preciosas que uno puede sacar de Job a la luz de las Escrituras, especialmente de la palabra del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí de que el sacrificio que él hacía, por ejemplo, ¿cierto?, por sus hijos, cada vez que ¿cómo se llama?, reunían en sus fiestas, era inspirado por el temor a que ellos hubiesen pecado. ¿Por qué? Porque tenía temor justamente a perderlos por causa de que ellos pecaran. ¿Qué fue lo que pasó? Él perdió a sus hijos, ¿cierto? Entonces él dijo: lo que me espantaba me ha sobrevenido. Entonces había algo que lo estaba espantando durante toda su vida, y de esas son las cosas que nosotros tenemos que deshacernos. No tenemos que vivir en temor. Ni el accidente, ni que me voy a enfermar del coronavirus, ni que me voy a morir, ni que se me va a morir mi abuelita, que se me va a morir mi papá, que aquí, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Son cosas que pueden pasar, ¿cierto? Son cosas que pueden pasar. Pero que eso no me haga tener un temor que me esclavice. ¿Tengo que ser prevenido? Sí. Por ejemplo, si las autoridades están diciendo que tienes que salir con permiso, que tienes que, ¿cómo se llama?, mantener el distanciamiento social, que tienes que salir con mascarilla, ¿cierto?, hazlo, hermano. O que te tienes que lavar las manos, hazlo, pero que no sea por el temor. Porque si tú sales y sales así nomás, porque esta cuestión es mentira, es una confabulación y todo lo demás, y te contagias del coronavirus, ¿cierto?, va a ser por causa de tu pecado de ser rebelde. Entonces, Dios, ¿por qué no me protegiste? Entonces, eso se llama presunción y no fe, ¿ya? Pero creo que eso lo que conversamos en el estudio de la doctrina de la fe, ¿cierto? Hay siempre que mantener un equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, yo, ¿cómo se llama?, con mi esposa no andamos con el alcohol para todos lados y que todo lo demás, pero sí uno guarda ciertas precauciones, ¿cierto? Pero no que con el alcohol, que aquí, que allá, que los zapatos, que la ropa, que aquí, que no, sino que, ¿por qué? Porque confiamos en Jesucristo, ya sea por vida o por muerte, pero también nos cuidamos de nosotros no abrir puertas por causa de ser presunciosos, ¿ya?
Entonces siempre el Espíritu Santo nos va a dar ese equilibrio. Proverbios 10:24, ya lo leímos. Proverbios 29:25 les voy a leer yo. Ustedes pueden leer los otros textos. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Entonces el temor del hombre pondrá ¿qué cosa? Lazo. ¿Lazo con qué? Con demonios, amados hermanos. ¿Ya? Job 4:14 al 16. Que este es un texto, aquí está hablando Elifaz, ¿ya? Pero esto es un texto que yo les quería compartir. Dice, Job 4 del 14 al 16, dice, me sobrevino un espanto y un temblor, ¿ya? Que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo se erizara el pelo de mi carne. Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí que decía. Y ahí habla ciertas cosas. Entonces, muchas veces los ataques ocultistas, cuando demonios son enviados, ¿cierto?, pueden estar causando temor. El temor en sí, el pecado de temor, abre puertas a la contaminación demoníaca, ¿cierto? Porque dice, el temor que me espantaba me ha sobrevenido, ¿cierto? O lo que el hombre teme, eso le vendrá. Y también, ¿cierto? A la vez, los demonios muchas veces causan temor. Causan un espanto, un pavor, ¿cierto? Entonces, es necesario discernir si necesitamos liberación. Y muchas veces las crisis de pánico, muchas veces, yo estoy casi convencido que la mayoría de las veces necesitan liberación de demonios. Pero no es esa la solución de las crisis de pánico. Porque hay que atacar siempre la raíz. La raíz es el pecado o un trauma, como vamos a ver acá, ¿cierto? Hay traumas que abren puertas a contaminación demoníaca o a maldiciones sobre nuestras vidas o a estados sobre nuestras vidas para la cual no fuimos creados. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas yo necesito liberación, pero necesito tratar la causa. Acuérdense que el Señor Jesucristo vino a darnos una salvación integral. No solamente física, sino de nuestra alma. Dice, yo he venido a sanar al quebrantado de corazón. Y esa palabra corazón puede ser entendida como alma o como corazón físico. Entonces he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Entonces, yo tengo que tratar la causa. Cuando hay una contaminación demoníaca, ¿cierto?, mi alma se fragmenta, o mi carácter se deforma, o es formado por demonios. Hay muchos de nosotros, hermanos, que hemos nacido con demonios. Y nos han hecho creer que ellos son parte de nosotros. Y que su personalidad es nuestra personalidad. Por eso que muchas veces cuesta ser libre. Porque cuesta reconocer que quizás, no en todos los casos, quizás hay un área de mi carácter que fue formada por un demonio que estuvo ahí. Entonces, aparte de la liberación, yo necesito, como dice en Romanos 12:2, necesito ya no formarme con lo del mundo. Y cuando habla del mundo incluye al Dios de este siglo o al que tiene todo el mundo bajo su dominio, en Primera de Juan 5, ¿cierto? Dice que todo el mundo está puesto bajo el maligno, o al príncipe de la potestad del aire, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, incluye a los demonios. Cuando dice que yo ya no me tengo que formar al mundo, entonces tengo que empezar a reformarme a través de la renovación de nuestro entendimiento. Porque si yo no lo hago, no voy a poder conocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No voy a poder discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios. Va a haber una estructura en mi carácter, en mi forma de mi alma, que me va a impedir conocer la voluntad de Dios perfectamente. Y siempre voy a andar a medias haciendo la voluntad de Dios. Porque hay algo en mi carácter que fue deformado. Y Dios nos quiere reformar por medio de la regeneración del Espíritu Santo, por medio de la conversión, por medio de los ministerios, por medio de la administración. Amén, amados. Espero que estén de acuerdo con lo que les estoy compartiendo, hermano.
Entonces, necesito no solamente liberar a la persona. ¿Ya? Por eso que la liberación es una herramienta, es un instrumento de Dios. Por eso que es poco aconsejable que una persona solamente se dedique a administrar liberación. O si yo me voy a dedicar a eso, que esté muy sujeto a una cobertura pastoral. ¿Ya? Muy sujeto, que tenga que rendirle cuenta a alguien. ¿Ya? Porque yo vengo de un ministerio, ¿cierto?, que se dedicaba solamente a la liberación. Pura liberación, y eso nos dañó. Y eso llevó a esta persona a un extremo. ¿Por qué? Porque dejó de lado todas las otras áreas más importantes del pastorado. La sanidad del alma, la consejería, la formación, el discipulado, la familia, el matrimonio, que son temas de total importancia. ¿Ya? Entonces, todo siempre se hace en el equilibrio del Espíritu Santo que nos da a través de las Escrituras. Vamos a ver cuánto llevo, hermanos. 80 y... Oh, ya estoy casi, ya. Vamos a terminar hasta Sansón, ¿ya? Judas. Vamos a ver su ejemplo, que yo creo que es bien conocido. En Juan 6:70, que es el texto que ustedes pueden ver ahí, dice de que Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? El mismo Señor estaba refiriéndose a Jacob, iba a decir, a Judas, ¿cierto?, como diablo. Y eso era porque estaba el diablo, ¿dónde? En él. Ahora vamos a ver cuál era la causa. Acuérdense que cualquier pecado es causa de contaminación espiritual. Pero, en el caso de Judas, ¿cuál era la causa? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era, ¿qué cosa? Ladrón. Y tenía la bolsa y traía o sustrajía, ¿cierto?, lo que se echaba en la bolsa de las ofrendas. Entonces vimos que el pecado abrió puertas para que Satanás pudiera entrar en él. Aunque vemos cierto contexto bíblico que hay cierto grado de predestinación, ¿cierto? Pero había una raíz en Judas que permitió esto. ¿Ya? Si no hubiese estado esa raíz, quizás hubiese tenido que ser otra persona la que hubiese sido usada por el diablo para entregar al Señor Jesucristo. ¿Ya? Consecuencias. Vamos a ver solamente Lucas 22:3. Yo creo que ya todos saben cuál es la consecuencia de ese pecado, en este caso de robo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? Contaminación demoníaca. Y hay otro ejemplo, hermanos, de Pedro, porque ustedes me pueden decir, sí, pero que Judas era el hijo de perdición, etc. Pero Pedro, hermano, si ustedes leen y búsquenlo, ¿cierto?, en los diferentes, evangelios, ¿cierto?, que si ustedes ven los diferentes, no versiones, cuando un mismo evento se dice en dos, evangelios paralelos, ¿cierto? Ustedes ven el evento de Pedro cuando el Señor Jesucristo lo reprendió, ¿cierto? O en realidad reprendió a Satanás que estaba en él. Si ustedes ven los paralelos en los evangelios, se van a dar cuenta que eso pasó inmediatamente después que él confesó que Jesucristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor Jesucristo les empieza a preguntar: ¿qué dicen las personas que yo soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, el profeta, Elías, etcétera, etcétera. ¿Y quién pensáis vosotros que soy yo? Y ahí Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor Jesucristo da testimonio. Esto, dice: bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue algo humano, ¿cierto?, que tú hayas entendido con tu mente, sino que fue mi Padre Celestial que está en los cielos, te lo reveló. Pero vemos que casi inmediatamente después, ¿qué fue lo que provocó esa revelación en Pedro? En su carne, ¿qué provocó? Ego, soberbia.
yo tengo revelación del Padre, por lo tanto tengo autoridad a aconsejar a Jesús, el Maestro. Entonces cuando Jesús dijo, ¿cierto? Yo voy a ir a Jerusalén y esto me va a pasar, ¿cierto? Porque es necesario que muera. Él, por causa de la revelación, ahora él creía que era el consejero del Maestro. El Maestro, ¿no? Entonces, cuando entró eso en su corazón, ya Satanás entró en él. Entonces fue impulsado por Satanás a tratar de desviar a Jesús. Porque dice de que Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, estaba reprendiendo a la persona de Pedro, pero al que estaba dentro de Pedro hablando a través de él. Y si ustedes ven los paralelos, es más, Jesús lo hizo al frente de sus discípulos de adrede, porque hay un propósito. Dice de que el que es humillado será enaltecido. Entonces había un propósito de humillarlo, entre comillas, pero fue por causa de su pecado, ¿cierto? Humillarlo, ¿cierto? Para que pueda ser exaltado después por Dios. Y al revés, todo aquel que se exalta será humillado. Entonces vemos, muchas veces cuando alguno de nosotros recibe revelación, nuestra carne va a tender a ensoberbecerse. Va a tender a creérselo yo que el consejero de medio mundo, y que ahora yo doy consejo porque Dios me reveló. Hermano, eso no tiene nada que ver con nuestras capacidades. Es revelación de Dios. Dios le reveló al faraón, que era un rey pagano, le reveló que iban a venir 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Dios le reveló a Nabucodonosor cosas que iban a pasar, porque cuando Daniel le entrega la revelación del sueño que tuvo Nabucodonosor, que ni siquiera se recordaba cuál era, ¿cierto? Yo creo que ustedes saben esa historia. Daniel, ¿cómo parte diciendo? Dice de que el sueño que tuviste cuando dormiste pensando en las cosas que iban a pasar, entonces Dios se lo reveló a Nabucodonosor por causa de que él estaba pensando en las cosas que iban a pasar, independientemente del pecado que él tenía de soberbia, de arrogancia, de paganismo. Entonces, no porque haya supuestamente una revelación, yo soy el hoyo el queque. O, estoy libre de que por causa de mi pecado, ¿cierto?, pueda tener contaminaciones. ¿Ya? Es mi comunión interna con Dios, que yo esté a cuenta con Dios, que yo esté humillado delante de Dios, lo que a mí me va a mantener el vallado cerrado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos ante el Padre, ¿cierto?, si es que pecaremos, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Espero que me entiendan. Entonces vemos el caso de Pedro también, que él fue contaminado por Satanás. ¿Y cuándo entró eso? Porque la soberbia, ¿cierto?, es el principio de Satanás. Dice, oh querubín protector, tú que te enalteciste, que quisiste tomar el lugar de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces queremos tomar el lugar de un ministerio que es dado por Dios sin que Dios nos lo haya dado. O nos adelantamos. Uno ve tristemente mucha gente que se adelanta, ¿cierto? Bueno, sigamos, para no alargarme tanto. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo de Sansón. Jueces 16:20. Y dijo, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, él se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Yo creo que ustedes ya conocen esta historia, ¿cierto? Que él está con Dalila, hasta que él confiesa cuál era el secreto de su gran fuerza, y justamente Dalila cortó el cabello, y aquí es cuando él despertó pensando que iba a tener la misma fuerza, pero Jehová ya se había apartado de él. Ya, vamos a ver cuál es la causa, porque en realidad no es en sí el corte de pelo el que le quitó la fuerza a Sansón, o el que hizo que se apartara Jehová de Sansón.
Ya, vamos a ir viendo. Causa la fornicación y el adulterio, que en realidad es rebelión. Jueces 14:2. Eso fue lo que fue abriendo puerta, abriendo puerta, abriendo puerta. ¿Verdad? Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y aquí ya partió su carne, su obra pecaminosa. Aunque dice después en la Biblia de que Dios quería traer ocasión contra los filisteos por medio de esto, ¿cierto? Aún así, eso no deja de ser que el casarse con una persona que no era del pueblo de Dios era pecado. Y empezó a abrir puertas en contra de Sansón para anular, destruir o cortar su ministerio. Y eso es lo que el diablo va a hacer con tu vida, porque sabe que tú como cristiano tienes autoridad para destruir fortalezas demoníacas, para ejercer la influencia del reino de Dios en este mundo. Entonces, obviamente se va a tratar de defender. ¿Cómo? Llevándote a que no tengas influencia del reino, separándote de Dios. ¿Cómo hizo Balaam, ¿cierto? Para poder encontrar ocasión en contra del pueblo de Israel, cuando se dio cuenta que no lo podía maldecir porque Dios no le permitió maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Dice en la Biblia de que aconsejó al rey Balac, ¿cierto?, a que hiciera que los israelitas fornicaran. Porque él no lo podía maldecir porque había una protección de Dios, ¿cierto? Porque él dice, no hay hechizo ni agüero en contra del pueblo de Israel, como león se levantará, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hizo que el pueblo de Israel pueda ser contaminado o destruido, o que no pudiera destruir a sus enemigos? ¿Cómo lo hizo? Trayendo pecado, haciéndolos pecar. Por eso que el rey Balac le envió las mujeres más hermosas, ¿cierto?, para que lo hicieran caer en tentación, y pecaron y hubo mortandad en el pueblo de Israel. Lo mismo, el diablo sabe que no nos puede destruir directamente, porque somos de Cristo, porque Dios nos protege, pero sí va a intentar que nosotros mismos botemos esa barrera, como vimos el cerco, ¿cierto?, que está, y lo morderá la serpiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Con las maldiciones que trae el pecado, porque el pecado trae maldición. Entonces me va a intentar llevar a la fornicación, al adulterio, a la violencia, a la murmuración, a la rebelión, a la soberbia, a todas esas cosas, porque esa es la puerta abierta, y todo eso lo hace a través de nuestra carne. Por eso que en la Biblia sale muchas veces, incluyendo al Señor Jesucristo, de que tenemos que perseverar en andar en las cosas del Espíritu y negar nuestra carne. Yo creo que eso es una doctrina fundamental, que es necesario en las iglesias enseñarla, pero a profundidad. ¿Cómo el cristiano puede andar en el Espíritu y cómo puede andar en la carne? Porque a veces hablamos, pero no les damos a nuestros hermanos ejemplos prácticos de cómo yo ando en la carne y cómo yo ando, en el Espíritu. Cómo yo puedo vencer a la carne. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos lo entendemos a cabalidad. Y si no lo entendemos, mucho menos lo hemos experimentado. Yo creo que eso es fundamental, porque esa es la raíz de la contaminación demoníaca. Por eso que yo digo que la solución en sí no es la liberación, sino que el cristiano aprenda a andar en el Espíritu y que aprenda a ganar sus batallas, ¿cierto? Y a no querer un cúralo todo, sino que aprenda a sufrir la tentación. Amén. Ya. Jueces 14:2, ya lo leímos, ¿cierto? Recién. Ahí ya partió, porque está escrito en la Biblia, no unáis con yugo desigual. Así que jóvenes, no unáis con yugo desigual. No hay ningún texto bíblico que hable de que un cristiano se puede casar con un mundano, ¿ya? Hay un texto bíblico que se malinterpreta, pero no habla de un cristiano casándose con un mundano, ¿ya? Bueno, sigamos. Jueces 16:4, no, 1, perdón. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Vemos que pecó en fornicación. Se metió con una prostituta. La vio, le gustó y se desahogó. ¿Ya? Y yo, miren, hermanos, el ser humano, ¿cierto? Tanto el hombre como la mujer, pero
hay ciertas sensaciones o ciertos apetitos sexuales, ¿cierto?, que uno tiene que aprender a controlar. En la Biblia habla muchas veces de la concupiscencia, y algunas de esas veces esa palabra concupiscencia significa deseos desordenados. Entonces yo tengo que aprender a ordenar esos deseos, o sea, mantenerlos bajo sujeción. Y eso se hace a través del Espíritu. Si mortificáis por el Espíritu las obras de la carne, viviréis. ¿Ya? También dice de que los que son de Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hay un apetito sexual que es normal, que yo tengo que aprender a controlar. Por eso que es sumamente contraproducente y es un daño tremendo que un niño se masturbe, o que un joven se masturbe, o que vea pornografía. ¿Por qué? Porque es lo mismo que una persona que se inicia sexualmente a una temprana edad. Entonces su cuerpo, sus hormonas, les van a empezar a exigir satisfacer ahora ese deseo sexual. Entonces va a ser peor la lucha. Por eso que la mayoría de los jóvenes que caen en fornicación es muy difícil que se arrepientan y terminan, la gran mayoría, apostatando. No todos. Yo soy un ejemplo vivo de eso. A mí Dios me rescató. Por su gracia y por su misericordia. Fue una lucha grande. Por eso que uno tiene que aprender a sufrir la tentación. Fue una lucha grande. Pero Dios me guardó, Dios me perdonó, Dios me levantó 1 y 2 y 3 veces. Por eso que es difícil que las personas que caen en fornicación terminan inclinándose por el pololo, por la polola, y dejan todas las promesas y las herencias que Dios tiene con ellos. Por eso que es perjudicial, sumamente perjudicial. Porque cuando un niño se masturba, cuando un niño ve pornografía, o un joven de 12, 13, 14, 15 años, o más quizás, se inicia sexualmente. Por lo tanto, aparte de la contaminación demoníaca que eso trae, ¿cierto?, que hay textos bíblicos que vamos a verlo en el punto C, ¿cierto? Aparte de eso, ahora su propio cuerpo físico tiene una activación que todavía no debería tener. Porque cuando el hombre o la mujer se casan, ¿cierto?, y llegan vírgenes al matrimonio, el sexo fue hecho solo para el matrimonio. Por lo tanto, en el matrimonio nuestros cuerpos se activan en el área sexual y nuestras hormonas empiezan a trabajar de otra forma y nuestros cuerpos nos exigen, entre comillas, cierta actividad sexual recurrente. Y en el matrimonio debe ser saciada. Ahora, yo también conozco casos de matrimonios, o sea, casos de matrimonios donde el hombre dice, es que tú me tienes que satisfacer. Pero resulta que no es así. No es así el tema. Hombres, no es así el tema. No es excusa que yo diga, no, es que tengo que tener porque yo tengo una ¿cómo se llama? Necesidad, una necesidad, ¿cómo se llama? Biológica. Entonces, me tienes que dar porque si no yo voy a masturbarme o voy a ver esto. Entonces, eso se llama manipulación. Y eso es pecado, porque la manipulación y el querer controlar a los demás con manipulación es el principio de la hechicería. Y si tú lo has hecho, debes arrepentirte. Si no le has tomado el peso a esto, aunque lo haya hecho años atrás, debes arrepentirte, porque es el principio de la hechicería, el control y la manipulación. ¿Ya? Entonces, no es tan así el tema. ¿Ya? Entonces, yo conozco casos así. Entonces, no es así, porque muchas veces hay hombres que llegan con una maldición sexual al matrimonio, que no han roto, entonces tienen un apetito sexual que no es normal. El apetito sexual que yo tengo físico, ¿cierto?, cuando es normal, me va a causar malestar, ¿cierto?, porque hormonas, el deseo, pero no me va a controlar. No me va a llevar a hacer cosas que no debo. O sea, me va a llevar a una constante tentación, sí, es obvio, pero es algo que no pasa de ser algo biológico. Pero cuando yo llego con un apetito sexual desmedido y una fuerza interior que me lleva a un deseo sexual que no puedo controlar, debería preocuparme, porque lo más probable es que hay una contaminación demoníaca. Y yo he visto casos, y no pocos,
así, ¿cierto? Algunos se han ministrado liberación y han sido libres, y otros nunca se han ministrado, nunca lo han querido admitir, incluso han destruido sus matrimonios. ¿Por qué? Porque destruyes a la mujer. Porque, hermanos, y van a perdonar que ¿cómo se llama? Me desvío un poco de el tema, pero uno de los ataques más grandes que hace el enemigo justamente es a los matrimonios. Entonces, ¿cómo se puede llevar una relación sexual sana dentro del matrimonio? Con el amor ágape. Porque hay 3 tipos de amores en la Biblia. En el griego, el ágape, el filios y el eros. El amor ágape se hace referencia siempre al amor de Dios, que es un amor incondicional, ¿cierto? Un amor que no pide nada a cambio. Un amor que proviene de Dios, es de Dios. Que Dios nos exige que nos amemos con ese amor ágape. ¿Ya? No solamente entre hermanos cristianos, sino en todas nuestras relaciones. Dios nos exige amar con ese amor. El amor filios es un amor de compañerismo, que también puede ser aplicado entre un amor que hay entre padre, hijo, hermanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también está el amor eros o el amor erótico, ¿cierto? Que es un amor que está impulsado por el deseo o por la pasión. Esos 3 amores se deben dar en el matrimonio, ¿cierto? Y Dios permite que se dé el amor eros juntamente con el amor filios dentro del matrimonio, y hay ejemplos bíblicos de eso que por el tiempo no se los voy a dar todos, ¿verdad? Pero principalmente el amor ágape. Dios enfatiza el amor ágape, tanto para la mujer y principalmente para el hombre. Aunque la mujer también tiene que amar a su esposo con amor ágape, ¿cierto? Y con amor filios y con amor eros. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo pongo el amor filios de compañerismo, que muchas veces pasa en las mujeres, pongo el amor filios de compañerismo antes que el amor ágape, empiezan a haber problemas. Y especialmente en el hombre, que uno tiende a poner el amor erótico antes del amor ágape, empiezan a haber problemas. El amor ágape es el que tiene que reinar. ¿Y cómo yo voy a poder conocer el amor ágape si no lo he experimentado? ¿Cómo vas a experimentar y conocer el amor ágape? En el perdón de tus pecados. Cada vez que tú te humilles delante de Dios, reconociendo, ¿cierto?, tu condición ante Dios y recibiendo el perdón inmerecido de Dios, estás experimentando de amor ágape. Porque está escrito en Primera de Juan de que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, en ese proceso, por eso todas estas cosas, amados hermanos, en vez de que nos pongamos soberbios y digamos, esta palabra es para el hermano, esta palabra es para la hermana, sino cuando abrimos nuestro corazón con humildad y sencillez de corazón y decimos, en realidad, estas cosas es probable que yo las haya cometido o que yo necesite liberación. Entonces, cuando nosotros nos humillamos así, somos pobres de espíritu y el reino de Dios es nuestro. ¿Y qué significa que el reino de Dios sea nuestro? La liberación es nuestra, la sanidad es nuestra, el poder de Dios es nuestro. Amén. Espero que me entiendan, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo llevar una intimidad sexual sana? Cuando reina el amor ágape. Y el amor ágape no busca lo suyo propio. Es benigno. Y bajo ese amor ágape está el amor filios de compañerismo primero. Y bajo ese amor de compañero está el amor filios. Entonces, cuando yo como hombre tengo un deseo sexual que quiero satisfacer obviamente con mi esposa, porque mi esposa me causa atracción sexual, etcétera, etcétera, yo tengo que siempre preocuparme de estar y que mi matrimonio esté en el amor ágape. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a buscar que mi esposa me satisfaga. Yo voy a buscarla satisfacer. Y no hablo del coito en sí. Que voy a buscar que tenga un orgasmo, que tenga 2, que tenga 3, que tenga 4, que tenga 5 orgasmos. Soy un macho alfa. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de satisfacer en su necesidad. Su necesidad de tener un compañero. Su necesidad de ser amada. Su necesidad de ser comprendida. Y viceversa.
la mujer también tiene que no usar de eso, ¿cierto? Para decir, es que entonces tu hombre me tienes que amar como Cristo ama a la iglesia, entonces también tiene que amar a su esposo con amor ágape. Entonces, también hay una visualización, no por buscar mi satisfacción de compañerismo, ¿cierto? Sino también hay una negación por querer satisfacer la necesidad de mi esposo. Y esas dos cosas se complementan. El tema está que en la mayoría de los casos que yo he visto, por ejemplo, el hombre exige actividad sexual porque mal entiende, ¿cierto?, qué significa satisfacer a su esposa. Porque el mundo nos ha corrompido. La pornografía nos ha corrompido, las películas nos han corrompido, que el macho, que el hombre es el que tiene ¿cómo se llama? A perdonarme que sea tan crudo, pero el que tiene el pene más grande, el que hace que tenga más orgasmo, el que tiene más veces intimidad sexual en el día o en la semana, es que yo soy insaciable. Hermano, y yo he escuchado eso de personas cristianas. ¿Por qué? Porque esas son cosas del mundo. Son cosas del mundo que están bajo la potestad de Satanás, que han desvirtuado la imagen de qué es ser un hombre viril y un hombre varonil. Por eso que en la palabra dice, comportaos varonilmente, pero no como el mundo. El hombre es verdadero hombre porque es un hombre que está dispuesto a todo por ser como Jesús. Y en eso está basada la virilidad, y en eso está basada la hombría del hombre. Pero el mundo nos ha pervertido. Entonces nosotros como hombres tenemos que desestructurarnos de eso que nos ha enseñado el mundo, porque hemos sido educados por demonios, por la televisión, por el colegio, por amigos, por compañeros, por tus experiencias personales, por tus fornicaciones, por lo que sea. Si no nos desestructuramos, vamos a quebrantar nuestros matrimonios y no van a andar como Dios quiere que anden. Entonces tiene que ser una negación de ambos. El amor ágape está basado en la negación, que no busca lo suyo propio. Pero no puede ser que una persona nomás se niegue, que solamente, ¿cómo se llama?, mi mujer se tenga que negar porque tengo que satisfacer los apetitos sexuales que tiene mi esposo. Es algo mutuo. La negación tiene que ser mutua. Y hermanos, si ustedes hacen eso, van a vivir una vida sexual plena. Y yo se lo digo por experiencia. Entonces, no por técnica, ni por el tamaño, ni por pose, vamos a alcanzar la plenitud, sino porque reina el amor ágape. Vamos a poder recrearnos en la intimidad sexual. ¿Ya? Entonces, ¿en qué iba? Ya. Bueno, pero ¿cómo se llama? No sé por qué fui tanto en ese tema. Pero bueno, es importante, hermanos, que aprendamos, y esto es importante porque estas cosas en la mayoría de las congregaciones no se enseñan a fondo, no se le enseña a los esposos qué significa ser hombre. Porque vemos muchas veces hasta gente cristiana que cree que ser hombre es el que pega más, el que es más bueno para los combos, el que no se deja llevar, el que dice, pero es que soy bien dotado, o no sé cuántas cosas. Y eso hablan de que todavía está reinando la carne, todavía está reinando el mundo. Porque eso viene de la pornografía, eso viene de Hollywood, eso viene eso viene del mundo, eso viene del pecado. Y eso debe cambiar. Y eso se vive de una manera práctica. Y eso se llama encontrar mi identidad en Cristo Jesús. Y varones, debemos encontrar qué significa la varonilidad en Cristo. Desecha todo lo que crees que es ser varón, hombre, guapo y todo lo demás. Eso no significa que yo no tenga que defender a mis hijos, no. Pero esas cosas las va a traer primero mi posición firme en Cristo Jesús, que yo esté seguro de quién soy en Cristo. Porque muchas veces esas actitudes reflejan carencias en el hombre, que son llenadas con una actitud exacerbada. ¿Ya? Entonces, en el matrimonio, ¿cierto?, la actividad sexual se va a llevar primero con que reine el amor ágape. Por ejemplo,
hay casos donde el hombre, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, yo siempre voy a buscar y he buscado el bienestar de mi esposa, no para tener intimidad, porque si es que hubiese un problema, porque hay muchas mujeres que no pueden sentir placer, ¿cierto? Por traumas que han tenido, que los vamos a ver en este estudio. Entonces yo, en vez de buscar una solución para poder satisfacer mi deseo, ahí estoy mal. Pero cuando yo busco solucionar ese problema, pero por causa de que poder lograr, ¿cierto?, su sanidad, su crecimiento completo que Dios quiere en ella, solo se va a ir dando o va a venir por añadidura a lo otro. Y eso se percibe. Y hermanos, muchas veces las mujeres los perciben. Y uno, muchas veces, hermanos, yo digo uno, a veces cae en eso. ¿Por qué? Porque uno es más sensible en esa área, por decirlo de alguna forma. Entonces constantemente tenemos que estar negando nuestra carne y hacer prevalecer el amor ágape que habita en nuestro espíritu. ¿Amén, amados? Espero que me entiendan. Y las mujeres también, porque yo he visto también en muchas hermanas que hay una tendencia a no preocuparse de este tema, a solamente buscar que el hombre me tiene que comprender. Entonces no busco ayuda por ninguna parte, sino que él me tiene que comprender nomás. Y no es así. Tengo que buscar que hay algo que está pasando que no es normal. Entonces, ese complemento de las dos partes va a llevar a siempre la negación de ambos, el uno por el otro, va a llevar a que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor. ¿Ya? Aunque no sé por qué me desvié tanto del tema, pero creo y espero y confío que Dios nos está guiando y espero que esto sea de bendición para ustedes. ¿Ya? Vamos a hablar, ya para no volver a todo esto, las consecuencias que trajo la fornicación. Llevo 2 horas. Bueno, vamos a terminar entonces con las consecuencias que trae o que trajo para Sansón el tema de la fornicación y el adulterio. Trajo primero que Jehová se apartara de él. Vemos en Génesis 29 que el caso del adulterio y de la fornicación es nombrado como gran pecado. Y ustedes pueden leer ahí los textos de Ezequiel 23:17 y Romanos 1:24. Amén, amados. Espero que les haya sido de bendición. ¿Ya? Y les pido perdón por lo extenso del estudio. Espero que les haya sido de bendición. Vamos a dejar este tiempo para responder una pregunta que había hecho la hermana Ruth y para ver si es que hay alguna pregunta hecha por Facebook ahora. Y vamos a dar unos 15 minutos para responderla un poquito. ¿Ya? El martes pasado, una hermana hizo una pregunta sobre cómo discernir o cómo probar los espíritus si son de Dios. Y yo, no la respondí por escrito porque era muy larga. Entonces, y es muy difícil de explicar así escrito, por lo menos por Facebook. Entonces quise darme el tiempo ahora para poder explicarla. Esto vamos a verlo en los otros estudios que vienen, ¿ya? Pero voy a dar una antesala. Quizás ustedes van a encontrar personas que lo pueden explicar mucho mejor, pero voy a compartirles. Principalmente con el texto de 1 de Juan 4. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y voy a saltarme al versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, amados, probad los espíritus. Este texto bíblico nos habla, y podría darle otros textos más para ir complementando, pero este texto bíblico nos habla de 2 cosas. Primero, es una orden de parte de Dios, dice que nosotros tenemos que probar los espíritus. Es algo que tenemos que hacer. Ahora, la pregunta de la hermana, que es una muy buena pregunta que hizo: ¿cómo?
Ya, probar, pero ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo si el espíritu que está en mí, o el sueño que tuve, o la lengua que tengo, o el demonio que se está, o etcétera, etcétera? ¿Cómo pruebo si es de Dios? Y hay dos puntos fundamentales, ¿cierto? Primero, el literal, que es bíblico. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, y es más, es el espíritu del anticristo. ¿Ya? Que por otros textos bíblicos vemos que no es tan solamente un espíritu. ¿Ya? Entonces, literalmente, yo con la autoridad de Dios puedo hacer que un espíritu confiese que Jesucristo ha venido en carne o que no ha venido en carne. Y aquí les voy a hablar de un poco de mi experiencia personal. Muchas veces, cuando yo he ministrado liberación, ¿cierto? Hay personas que empiezan a hablar en lenguas. Y yo cuando tengo algún grado de duda, ¿cierto? Si es que es de Dios o no, porque hay demonios que hablan en lenguas. Yo, antes de mi proceso de ser libre, en mi pseudo pastorado, que creo que ya les he comentado de eso, yo hablaba en muchas lenguas, como en 3 lenguas, ¿cierto? Y no porque hablo en lengua es necesariamente de Dios, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? He probado los espíritus. Le hablo al espíritu, pero para eso tienes que estar bajo la autoridad de Dios. Porque para que tú puedas usar la autoridad de Dios y los espíritus, ya sea de los demonios o ángeles, se sujeten a lo que tú digas, debe estar alineado a la voluntad de Dios. Y uno de los requisitos de estar alineado a la voluntad de Dios es estar bajo sujeción y a cuentas con Dios. ¿Ya? Ese es el principio de autoridad que vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo se encontró con el centurión, que dijo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo otros bajo de mí. A este digo, va y viene. Entonces, la autoridad de Jesucristo fue delegada. Él tuvo esta autoridad porque como hombre se sujetó a la autoridad del Padre. Si él no... Entonces, él dice, yo todo lo que hago, nada hago de mí mismo. Como veo, hago. Como oigo, hablo. Las obras que veo que el Padre hace, esas obras hago. O sea, nada de él mismo. Entonces, para nosotros tener esa autoridad, debemos estar a cuentas con Dios en todas esas áreas. Si no, no va a resultar. Entonces, yo he probado los espíritus y le he dicho, yo en el nombre del Señor Jesucristo, por la autoridad que me da la palabra de Dios, yo quiero que tú confieses ahora si Jesucristo ha venido en carne. Y ¿cómo se llama? Me ha pasado, y no una vez, que el espíritu no era de Dios. Entonces, ¿y qué? Y todo, y ahí se manifiesta el demonio. ¿Por qué? Porque está vetado por la palabra que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Y muchas veces yo he dicho, y el Espíritu ha confesado, Jesucristo vino en carne. Pero para eso necesito el don de discernimiento, que es una de las cosas que vamos a ver en los estudios que vienen, los dones necesarios para poder ministrar liberación. Y uno de esos dones es el don de discernimiento. Entonces, yo debo discernir, porque también ha pasado a veces que es la persona, su carne, la que confiesa que Jesucristo ha venido en carne para no quedar mal, para figurar. Entonces yo tengo que discernir, ¿no? Porque muchas veces es la carne y muchas veces el Espíritu. Por eso necesito siempre la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, y eso lo voy a lograr cada vez que mi vida esté más alineada a los preceptos, a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere de mí. Entonces, ese es el tema literal de este texto, ¿ya? El tema que no es tan literal y que es más profundo, ¿cierto? También habla de que, cuando habla de que un ministerio o un demonio no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, está hablando de una verdad profunda, de la revelación de Dios hecho carne. Y aquí vamos a hablar un poco de cristología, o la doctrina de Cristo, que habla en 2 de Juan, si mal no recuerdo, que habla que todo aquel que no trae esta doctrina, ni aún la recibáis en casa. Entonces está hablando, cuando habla de que Jesucristo es venido en carne, está confesando, o el ministerio está creyendo, confesando, profesando y actuando según
la verdad básica y bíblica según la doctrina de que Dios se hizo hombre y que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y eso no es solamente una declaración, sino que es un trasfondo, un fundamento de la vida de la persona o del ministerio en cuestión, o de lo que está predicando o de lo que yo estoy recibiendo. Porque eso significa que el centro de todas las cosas es Jesús. No es mi ego, no es mi carne. ¿Amén, amados? Entonces, esas son dos formas, aunque este es un tema más largo, ¿cierto? Pero son dos formas en que yo podría probar si los espíritus, el ministerio, el sueño que tengo o la guianza que estoy sintiendo, porque hay muchas veces que yo creo que estoy sintiendo una guianza de Dios y no es de Dios. Puede ser un demonio o puede ser mi alma. ¿Amén, amados? Entonces, para eso hay frutos de discernimiento. ¿Cierto? Hay frutos bíblicos donde yo puedo discernir. Por ejemplo, si el mensaje, el sueño, la revelación pone al Señor Jesucristo como cabeza. Si el centro de todo eso es Dios, o sea, si me lleva a someterme a las autoridades que Dios ha puesto a Dios, si es que me lleva a humillarme, si es que me lleva en la búsqueda de Dios, aunque sea algo que me confronte con mi pecado y que cause, entre comillas, un cierto dolor porque me están confrontando, pero que me lleve a reconciliarme con mi Dios, a arrepentirme. ¿Ya? Por ejemplo, si no exalta mi carne, Dios jamás va a exaltar mi yo. Si es que me lleva a apartarme del pecado, del mundo, a mantener la unidad en la iglesia, y así sucesivamente. Amén. Espero que le haya servido y que le haya sido útil esta respuesta. Creo que había otra pregunta por ahí. Creo que había una más. Déjenme revisar a ver si había otra. Hermano, gracias por sus comentarios, gracias por sus bendiciones. Sí, aquí hay otra. ¿Y cómo, hermano, aprendo a andar en el espíritu y no en la carne? Bueno, yo le aconsejo a que vea los primeros estudios sobre liberación. Están en la lista de reproducción en el canal de YouTube, ¿cierto? Porque es muy difícil si los busca en Facebook, aunque igual los puede encontrar en el grupo de ¿cómo se llama? El seminario de... ¿Cuál era el nombre del seminario? El seminario de fundamentos bíblicos, ¿cierto? Usted puede buscar todos los videos que se han repartido y hay un video que habla de la carne y los demonios, ¿cierto? Ahí hablo sobre el tema de la carne y los demonios y todos los fundamentos. También en las enseñanzas de doctrina básica hay un estudio que habla de la carne y los demonios, que está en dos partes, ¿cierto? Ahí hablo de cómo andar en la carne y cómo andar en el espíritu con los fundamentos bíblicos, porque es un tema largo, ¿cierto? Pero yo voy a andar en el espíritu, ¿cierto? Cuando hago morir mi ego, que es el yo, o todas las cosas que están en mi naturaleza carnal, y empiezo a hacer prevalecer la voluntad de Dios en mi vida, por medio del fortalecimiento del Espíritu Santo. Entonces, para andar en el espíritu debo andar en las cosas del espíritu. Porque si no ando en las cosas del espíritu, mi hombre espiritual, aunque esté en mí, se va a debilitar. Si yo ando en las cosas de la carne, aún siendo cristiano, mi hombre viejo se va a fortalecer. Entonces, cuando venga la tentación o cuando Dios quiera que yo haga su voluntad, va a tener más influencia sobre mí la carne para engañarme o para desviarme, y la influencia que debería tener mi hombre espiritual se va a ver disminuida. Y yo voy a hacer lo que quiere hacer mi hombre viejo y no mi espíritu. Pero si yo permanezco en las cosas del espíritu, ¿cierto? Cuando venga la tentación o cuando venga algo que Dios me está ordenando hacer, siempre van a estar las dos influencias, pero la influencia de la carne va a estar disminuida y la influencia del espíritu va a ser más fuerte, porque el espíritu siempre me va a llevar a hacer la voluntad perfecta de Dios. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas del espíritu? No es, necesariamente es ir a la iglesia todos los días. Es parte de las cosas del espíritu, pero no es la más importante, porque hay muchas personas que están metidas todos los días en la iglesia, de lunes a lunes. Bueno, hoy no, porque estamos en la cuarentena, pero andan en la carne. Entonces no es lo más importante congregarse, es de relevante importancia. Dios nos ordena congregarnos, ¿ya? Pero no es la cosa del espíritu más importante. Las cosas del espíritu más importante es el amor de Dios.
Y el amor conlleva perdón. Cuando yo persevero en eso, cuando alguien me ofende y yo persevero en perdonar, aunque me cueste, persevero en perdonar, en no pagar mal por bien, en ordenar mi vida, en amar a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi hijo, honrar, etcétera, etcétera. Cuando hacer las obras de Cristo, estoy andando en las cosas del Espíritu. Me va a costar, porque hay una naturaleza carnal que se va a poner, ¿para qué? Si él fue, él fue el que te hirió, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí le doy más o menos una antesala. Entonces, todas estas enseñanzas, hermanos, están en YouTube. Sí, hermana, mire, yo voy a compartir, ¿cierto?, en los comentarios de este ¿cómo se llama?, el video, les voy a compartir el link de ¿cómo se llama?, en mi canal, donde ustedes pueden encontrar todas estas enseñanzas, y especialmente también les voy a compartir particularmente justamente el de la carne y el espíritu, ¿ya? Y ahí cuando ustedes entren pueden ver el canal y van a entrar y ahí van a ver toda la tracalada de videos que hay, ¿ya? Hay un estudio que está más simple que hice sobre la carne y el espíritu, que fue hecho para jóvenes, ¿ya? Y aunque está hecho para jóvenes, yo creo que está hecho de una manera ¿cómo se llama?, una manera más simple, ¿ya? También les doy el consejo que lo puedan oír. También dice la carne y el espíritu, pero para jóvenes, ¿cierto? Todo eso los voy a compartir en los comentarios para que estén pendientes, ¿cierto? Al terminar esto voy a compartir todo eso en los comentarios, ¿ya? Espero que les haya sido de bendición esta respuesta, hermanos. Dejen sus preguntas. Bueno, y si es que quieren compartir esto, compártanlo, hermanos. Tienen toda la libertad para hacerlo, ¿ya? Muchas gracias por sus comentarios. Ahí mi esposa está compartiendo el link, ¿cierto, amor? Gracias, amorcito. Entonces, un saludo rápido porque ya llevamos más de 2 horas. Un saludo para el hermano Cristian Vázquez. Gracias, amado, porque siempre está pendiente, siempre está ahí. Gracias a la hermana Estrella de la Mañana, que creo que es la hermana Idalia o su hija, ¿cierto? Grandes bendiciones para ustedes. ¿Cómo se llama? Mi mamá. Gracias, mamita, que Dios la bendiga y la fortalezca mucho. ¿Cómo se llama? Gracias por sus bendiciones. Gracias y bendiciones a la hermana ¿cómo se llama? Carolina de Antofagasta. ¿Cómo se llama? Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios a la hermana Verónica ¿cómo se llama? Morales. Un gran abrazo. Gracias a la hermana Ruth. Un gran abrazo, hermana, y gracias por su participación, por sus preguntas. Son de gran bendición para mí, hermana. Al hermano Ronald Ruiz de ¿cómo se llama? Antofagasta. Grandes bendiciones. Aquí estoy viendo todos los amén, todos los comentarios. Al hermano Jorge Lepe, bendiciones. A mi papá, un gran abrazo. Dios lo bendiga mucho. Gracias. Yo sé que él comparte mucho este video. Así que un gran abrazo y gracias por su apoyo y espero que esto también sea de bendición. Dice, Dios bendiga sus vidas y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, amados. Un abrazo, que Dios respalde su palabra de libertad. A la hermana Graciela, un abrazo, bendiciones, gracias por su participación, gracias por todos sus comentarios. Al hermano Luis, gracias, amado hermano, que él fue el que está pidiendo oración. Amén, hermano, vamos a orar. Y ahí todos sus comentarios, gracias por sus amenes. A la hermana Graciela, a la hermana Ruth, gracias, especialmente a mi hermana, a mi esposa, que está aquí con paciencia escuchándome más de 2 horas hablar. Un gran abrazo por su apoyo. Y sé que esta palabra está haciendo bendición para nuestro hijo, ¿cierto, no? Que está ahí en el vientre escuchando atento. Su alma se está nutriendo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar por esta petición en especial, que la estoy buscando aquí para no equivocarme, de Luis Carmona Quiñones, que pidió por favor orar por el hermano Alcide, que tiene COVID. Está muy delicado de salud. Gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a orar para terminar.
y vamos a continuar con esto. Quedan más puntos, hermanos. ¿Ya? Este es el punto B, creo que es hasta el punto E. Yo sabía que esto iba para largo. ¿Ya? Pero espero que esté siendo bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero bendecirte, quiero darte la gloria, la honra a ti, Señor, por todas estas cosas. Yo te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, aún más, Señor, para poder ser libres, para poder recibir tu amor. Yo quiero darte gracias porque todas estas cosas, esta conciencia que tú nos das, ¿cierto? Es por causa de tu amor. Es por causa de que tú quieres hacernos partícipes de la herencia del reino de Dios. Quieres librarnos de todo lo que nos estorba para alcanzar todos los propósitos que tú tienes sobre nosotros. Nosotros en el nombre de Jesús recibimos esta palabra, Señor, tu palabra con humildad, Señor, y te pedimos que nos des conciencia cada día más, que por favor, Señor, nos des conciencia de pecado, justicia y juicio. Si fue necesario que el Espíritu Santo hiciera esta obra, es decir, que humanamente es inalcanzable. Por eso que te pedimos, Señor, si ves en nosotros que hay áreas que no hemos tomado conciencia ahora, Señor, nos disponemos en humildad, Señor, para que tú hagas la obra. En tu palabra dice, conviérteme y seré convertido, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Santifícanos, libértanos. Nosotros renunciamos a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret y queremos, Señor, que nos libertes, Señor, que nos guíes para buscar la ayuda pertinente en nuestras congregaciones, quizás, Señor, para poder ser ministrados en liberación si es necesario, Señor. Pero sobre todo, Señor, poder tener ese encuentro de libertad contigo. A libertad fuimos llamados, Señor, por tu sacrificio. Y para poder comprender, vivir y experimentar todas las bendiciones, todos los beneficios que ha ganado tu sacrificio. No solamente el ser salvos, sino cuántas bendiciones profundas y preciosas, Señor, que fueron pagadas con tu sufrimiento, que tú quieres que experimentemos. No permitas que las despreciemos, no permitas que esta vida pase sin poder experimentarla, Señor, porque no queremos menospreciar todo lo que hizo tu sacrificio por nosotros, porque tu sacrificio es eterno, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Señor, en esta hora quiero unirme con mis hermanos y que ellos puedan interceder juntamente conmigo, Señor, por el hermano Alcide, que está con COVID. Tú conoces a todas las personas, tú sabes dónde estás, tú sabes dónde está, Señor, y lo que él está pasando. Señor, unidos en oración como cuerpo, independientemente de las congregaciones, Señor, es que queremos pedirte por él en el nombre de Jesús, para que puedas obrar en su vida sanidad, para que él pueda ser sano del COVID en el nombre del Señor Jesucristo, para que el virus salga de su organismo en el nombre de Jesús, para que tú puedas poner gracias, Señor, y él pueda salir libre en el nombre del Señor Jesucristo, y tú puedas estar ahí en todos los procesos que él está viviendo, Señor, y que todo este proceso que él está viviendo, Señor, tú lo puedas transformar en bendición para su vida, para que crezca aún más, Señor, en bendición y pueda él salir más fortalecido en ti, Señor. Y que tú puedas fortalecer en estos momentos principalmente su fe, aunque esté inconsciente, Señor, porque tú puedas fortalecer su fe, Señor, en el nombre de Jesús, y tú puedas adiestrarlo, Señor, en la condición que tú quieres que esté. Nosotros te rogamos por sanidad a su vida, por fortaleza para sus familiares, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, por tus llagas fuimos curados, por tus llagas fuimos sanados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Gracias, amados hermanos y hermanas. Creo que ahí están compartidos, ¿cierto? Está compartido todo, ¿cierto? ¿No? 2. Bueno, igual yo les voy a compartir más en los comentarios. Gracias por acompañarnos, espero que sea de bendición. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas. Los espero también el jueves si es que quieren participar también en los estudios de doctrina básica. Amén. Un abrazo, Dios los bendiga. Gracias.